las tierras donde Pablo predicaba, y en estos hoy y mañana vamos a mostrar lo que nosotros vimos, no solo lo que vimos, pero también de lo que sentimos y del el bien que recibimos de esa visita, porque realmente fueron cosas que yo no esperaba ver o encontrar. Fueron sorpresas para nosotros y de mucho ánimo, y con eso es lo que quiero compartir. Entonces vamos a empezar primero con una oración. Oremos. Padre bendito que moras en las glorias, te damos las gracias por el día, por la salud y por las bendiciones. Gracias por estos hermanos que han hecho el sacrificio de estar aquí esta noche para compartir con nosotros. Gracias por oportunidades, como voy a mostrar, que nos ha dado en la vida. Cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias en que tu presencia y tu amor se ha mostrado en muchas maneras distintas. Gracias, oh Padre, por la obra que tú realizaste por medio de Pablo, Pedro y los demás apóstoles y los primeros cristianos. Y hasta el día de hoy, Padre, tú obras en las vidas de cristianos, y con eso que te queremos alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerles recordar primero lo que estamos conversando, el contexto, lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan que la obra de Dios por medio de Pablo y Bernabé resultó en gran éxito para el reino de Dios en el primer viaje misionero? Pero después de un tiempo decidieron volver, regresar a visitar las iglesias que ellos habían visitado y establecido en el primer viaje misionero. Bernabé estaba de acuerdo con Pablo en regresar, pero hubo un problema en que Bernabé insistió en llevar con ellos a Juan Marcos, y Pablo decía que no, de ninguna forma, que Juan Marcos los había abandonado en la primera parte del viaje misionero. Así que ellos no pudieron llegar a un acuerdo y decidieron separarse, y por esta bendición hubo dos diferentes grupos misioneros. Entonces formaron ellos dos equipos misioneros. Para que se acuerden, el viaje misionero empezó de aquí, ellos cruzaron aquí, cuando visitaron las iglesias, el primer viaje misionero, intentaron predicar en Asia. Al final llegan aquí y vamos a conversar hoy solamente a la ciudad de Atenas. Mañana vamos a conversar de visita a Corinto y aquí al otro lado en Éfeso. Entonces aquí vemos con más detalle, aquí está Troas, cuando ellos cruzaron la tierra de aquí de Asia. El segundo viaje misionero, esto empezó desde el principio, empezó con dificultades. Fue difícil la separación, seguramente. No puedo imaginar cómo era para Pablo o Bernabé decidir ir en lugares, en direcciones distintas. A mí me gusta ir con personas que puedo compartir y en quien puedo confiar plenamente y sé de su capacidad. Entonces, es importante en este sentido, es rico ir con personas de confianza, pero ellos fueron, Pablo llevando Silas, que quisieron hablar en Asia, pero el Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia. Quisieron entrar a Bitinia, tampoco el Espíritu dejaba entrar en Bitinia. Y al final llegan a Troas, donde Pablo tuvo una visión. Pero toda esta misión, según el viaje misionero, hubo problemas. Desde el inicio, en los planes, tratando de predicar aquí, no, aquí, allá, no. Pero al final llegan aquí a Troas,
Y aquí es donde Pablo recibe esta visión. Y aquí la Escritura lo menciona, y atravesando Frigia y provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se le permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos hablaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, tenía que haber sido muy animados después de la prohibición aquí, la prohibición acá. Por fin tienen ahí la dirección de Dios. ¿Esto significa que iba a ser fácil? De ninguna manera. Y esto es lo que pasa, obviamente. Cuando llegan a Filipos, una ciudad importante en este sector, aquí vemos que encontraron unos judíos orando al lado de un río, y Pablo les predicaba, y Lidia y su casa obedecieron al Evangelio. Pero ¿qué pasó después de esto? ¿Qué pasó con Pablo en Filipos? Encarcelado. Tuvieron discrepancia con los mismos judíos de ahí. Sí, pero antes de eso hubo un problema con una niña. ¿Qué pasó con ella? Tenía espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación que seguía por mucho tiempo a ellos, por días, al equipo misionero. Molestaba a Pablo, él no quería el testimonio de una persona con un espíritu malo, entonces él echó fuera el demonio. ¿Y qué les pareció los dueños de esta niña esclava? Estaban muy felices. Para nada. Entonces ahí los echaron a la cárcel, y pero eso resultó obviamente cuando hubo terremoto. Podían haber escapado, pero Pablo y Silas quedaron allí encarcelados, impresionados por lo que hicieron. Preguntaron qué. Sí, él quería saber qué puedo hacer para ser salvo. Les predicaron el Evangelio y él fue bautizado ahí mismo, él y su familia. Después vienen los oficiales, se dieron a entender de que Pablo era romano, lo que era ilegal encarcelar a un romano sin tener los pasos correctos. Entonces al final ellos salieron de allí, y Pablo predicaba en la sinagoga en Tesalónica por 3 sábados, convirtiendo a algunos judíos, pero gran número de griegos y muchas mujeres nobles. Pero los judíos que no creyeron mandaron hombres malos que persiguieron a los cristianos buscando a Pablo, y el grupo tuvo que salir, y el grupo fue a Berea. ¿Y qué pasó en Berea? ¿Qué encontraron en Berea? Muy nobles. Los más nobles, exactamente. Eran la gente noble de Berea. Escuchaban a Pablo y buscaban las escrituras, lo que Pablo decía, para ver si era la verdad. Entonces encontraron gente de buen corazón allá. Pero los malos de Tesalónica persiguieron a Pablo y su grupo, y entonces Pablo dejó a Silas y Timoteo en Berea, y él fue solo a Atenas. Entonces tenemos Pablo viajando de aquí a Berea, todo este viaje hasta llegar a Atenas. Y esto es cuando lo que quiero mostrarles. Nosotros llegamos en el puerto de Atenas para visitar esta ciudad, y quiero recordarles de lo que pasó con Pablo en Atenas.
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí vemos aquí en el texto que él está aquí predicando. Aquí dice, predicaban en la plaza. Esto en el original está hablando aquí de la agora. Es como plaza de armas aquí en Santiago, el lugar de concurrencia de toda la población en aquellos años. Todos pasaban por allí. Y los filósofos epicúreos y estoicos, dos filosofías griegas que ellos no pasaban haciendo nada más que discutían entre ellos sus diferentes filosofías. Ambos en contra del cristianismo, pero querían escuchar. Pero aquí vemos la Reina Valera. ¿Qué pasó con Pablo? Y este va a ser el punto principal que quiero compartir en el día de hoy. Su espíritu enardecía dentro de él, dice la Biblia de las Américas. También la Nueva Versión Internacional, le dolió en el alma, según el diccionario Kittle. El verbo significa estimular, provocar a ira. ¿Cómo se sentía Pablo cuando él vio toda esa idolatría? Mal. Más que malo, sí, malo, pero más que esto, ¿cómo? Ira. Ira. Se rasgó la vestidura. Sí, era una reacción fuerte de Pablo. Aquí está una foto que saqué hace 2 años mirando realmente desde el Areópago, mirando para abajo, y aquí se ve lo que es la agora. Aquí esa parte aquí, la plaza principal. Al otro lado aquí, donde se reunían los estoicos, eso se llama Stoa, aquí ese edificio. Ellos tenían su edificio para discusión. Aquí está un poco más de cerca. Esta parte obviamente después de 2000 años está en ruina, pero se puede ver lo que estaba allí. Aquí está parte de las ruinas del altar al dios Zeus, ¿no? Aquí está el templo, aquí en bastante buen estado, templo de Hefesto, el falso dios de los artesanos, especialmente los que trabajaban con fierro. También el templo aquí de Apolo. Todo esto dentro de esta agora, esta plaza central, templo de Apolo, templo de Zeus y Atena, otro pequeño templo en la ciudad. Y de aquí a la agora, salía arriba, aquí está el Acrópolis. Era muy visible y había en aquellos tiempos una manera de caminar de aquí directamente arriba al monte para entrar al Acrópolis. Pero donde Pablo caminaba había estatuas, había aquí templos a los dioses falsos. Entonces, caminando por ese mismo lugar, uno podría sentir qué horrible de ver tantas diferentes maneras, tantos dioses falsos. Y Pablo caminando por eso se enfureció en su corazón al haber visto tanta idolatría en un solo lugar entre estas personas de Atenas. Arriba en el Acrópolis vemos aquí el Erecteón, construido en el año aproximadamente
de 420 antes de Cristo, un templo levantado en el lugar más sagrado de la Acrópolis, donde supuestamente la falsa diosa Atena hizo florecer el primer olivo de las tierras griegas. Y aquí han plantado un árbol para simbolizar lo que ella hizo aquí para el pueblo. Entonces, esto es el lugar más sagrado para estas personas. Lo que teníamos nosotros una mujer que nos guiaba por este sector, y lo que era más chocante para nosotros, que ella hablaba de estas cosas no como si fuera mitología, sino como que era verdad. Ella sabía de aquí, de su cabeza, que era mitología, pero en su corazón, cuando hablaba, salía como ella decía. ¿Qué dijo acerca del árbol, Carolina? Ella estaba contando la historia de cómo se dice, no como historia, sino como leyenda. Ajá, Ella estaba explicando la leyenda de cómo ocurrió, y después de contarlo dijo, bueno, por supuesto, este árbol no es el original. Como si fuera un árbol original que ella había plantado. Que Atena le había regalado a la gente ese árbol y lo puso ahí. Entonces ella dice, mirando el árbol, dice, bueno, por supuesto, este no es el original. De veras, no es Atena no regaló este árbol mismo, pero como si en verdad ella habría regalado un árbol. Pero conversando por todo el sector, ella hablaba como eran hechos reales. Y uno podría sentir de que en el tiempo de Pablo, él caminando con gente creyente en toda esta mitología, que la gente de Atenas todavía tiene cierto deseo de querer creer en estos dioses falsos. Y realmente para mí, me abrió mucho los ojos en que la gente de aquel lugar, eso no es un lugar turístico para ellos, es parte de su ser, de su ADN. Entonces, qué difícil tiene que ser para ellos reconocer que todo esto es nada más que mentira. Y ella obviamente luchaba con ese concepto. Aquí arriba también, perdón, Dante. Sí, yo quiero hacer, cómo siendo un patrimonio cultural de ellos, lo visita mucha gente, desde el punto de vista humano lo visita mucha gente, va mucha gente en excursión para allá. Millones. ¿Puedo decir algo? Sí, obvio. Era una de las cosas que me molestaba, porque uno se da cuenta de tanta gente que entra y sale de ahí, y éramos nosotros parte de ellos. Y es por turismo, pero con una guía como era ella se consideraba, ella era una de, no sé cómo la llamaría, pero se considera gente que guarda, que mantiene y guarda esas leyendas para que se cuenten, para que sigan sin adulterar. Quieren tienen un orgullo de eso como parte de su pasado. Y eso fue lo que nos molestó. Y la gente que entraba y salía Copiaba eso, copiaba el hecho de la misma consagración que ella. Pues quién sabe, porque muchos son turistas como nosotros, queriendo ver algo que es como muy antiguo, del pasado, y tiene parte de la historia nuestra. Pero los griegos realmente se aferran a esas cosas como parte de su historia y son orgullosos de eso. Y ella era una científica, ¿qué? What was she?
what's a curator? Ella era una de las personas que trabajaba en el museo. El museo mismo, ella tenía su título en la arqueología griega. Sí, Carlos. Tenía que vender el producto. Bastante bien, sí, lo hizo muy bien. Dante también. Pregunta corta, ¿hay que pagar para entrar a eso? Oh, sí, sí, todos. Sí. Y el dinero que uno paga va hacia La el reconstrucción. museo y la reconstrucción de los templos. Esa parte más blanca son lo que han reparado para reconstruir. Están tratando de devolverlo en lo posible a la parte original. Voy a mostrar más en un minuto, pero sí. Ahora, mañana lo que voy a mostrar, es parte de Corinto, y esto era una cosa completamente lo opuesto. Era como era votado básicamente. Nadie va a Corinto, casi nadie va allá. Entonces, muy diferente Corinto, y eso fue mucho mejor para nosotros poder ver las cosas precisas y cosas muy interesantes. Para mí, Corinto era lo más interesante de las 3 ciudades que visitamos, y tengo cosas que quiero mostrarles mañana que para mí fueron muy, muy interesantes en cuanto a mirar al contexto bíblico. Ya, Roberto quería. Dijiste que una parte de estos monumentos estaban en la colina. ¿La mayoría de ellos están en colina o no? ¿En qué? Colina. En la altura. Sí. Esto sí es la parte más alta. Me llama la atención porque en una oportunidad escuché de que obviamente estos falsos dioses siempre los colocan arriba para que dominen ¿entiendes? Aquí tenemos en el Cerro San Cristóbal la Virgen María, que también es adorada y también es... Claro, es el mismo concepto. En la Biblia también van a adorar en los montes altos, sí. Por miles de años la gente siempre busca lo más alto, y hay que recordar lo que voy a mostrar mañana con más énfasis en esto. Vamos a ver el templo de Afrodite, que es la parte más alta de todo la península de Corinto. Ella tenía su templo en la parte más alta de todo. Podía ver por kilómetros y kilómetros, muy, muy lejos, desde arriba. Y vamos a ver las ruinas del templo de Afrodite arriba en ese monte. Pero eso es el templo de Nike, diosa de Atenas, y quiero hablar más de esto mañana. Aparte en Éfeso, quiero mostrarles algo que para mí es interesante de Nike, pero lo vamos a guardar para mañana. Eso es el Partenón, donde el grande templo inmenso, allá donde tenía una diosa de Atenas en oro, sumamente alto, pero fue casi completamente destruido cuando guardaban armamentos allá, y fue atacado y echaron fuego y se destruyó casi todo porque guardaban toda la parte explosiva que usaban como armamentos. Entonces quedó bastante destruido, pero eso es parte de la gente que puede ver que estaba caminando por ahí sobre este colilla allá. Más abajo, bueno, esto fue construido 500 años antes de Cristo, y medía 70 metros de largo, 30 de ancho y 10 metros de alto. Y había muchas estatuas, muchas diosas falsas representadas adentro. Pero la gente de la ciudad nunca entraba al templo. Eso es lo que yo no sabía antes. Yo pensé, bueno, son templos, entonces la gente entraba para adorar. No, eso solamente para los sacerdotistas y sacerdotes de su templo podían, lo más sagrados podían entrar, pero la gente normal de Atenas no podían entrar.
abajo de la ciudad había un enorme templo de Zeus. ¿Es él? No, ese soy yo. No, ese no es él. Falso ahí. Sí, Dios es falso. Lo adoro, pero no como Dios. no como Dios, ni cerca. Eso también fue increíble, de grande, de las dimensiones del templo de Zeus en la parte central. Y de aquí podía ver el Acrópolis arriba de este monte. La parte que para mí más me interesa y creo que nosotros dejé por último es Areópago. Roca de Ares, quiere decir su dios falso de guerra. De la guerra. Y entonces aquí está el lugar donde normalmente tenía su reunión del Areópago. Entonces, y dice, y tomando Pablo le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, llegamos del camino aquí al Areópago, subiendo por el otro lado. Al otro lado es la ciudad, pero llegamos acá y vimos esto. Y cuando me acerqué a esto, me fijé que ahí está una placa que está escrito, no lo traducí, perdón, Hechos 17, 22 a 32. En griego moderno, pero ellos mismos habían puesto aquí el texto de la Biblia en griego moderno, y aquí entonces se puede empezar a leer lo que dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Imagínense, ellos tienen todos esos templos, templo aquí, templo aquí, templo aquí, templo inmenso aquí, templo inmenso allá. Y Pablo dice que Dios no habita en templos. Y de una sangre hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imagen de hombres. De nuevo, imagínense, él está diciendo que todo lo que ustedes han hecho aquí es una pérdida de tiempo, de recursos, no vale nada. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, llamando a un ateniense ignorante, se consideraba los más inteligentes del mundo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían,
ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el que. ¿Qué quiere decir esto? Era uno de los mismos hombres del Areópago, ¿no? Y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces, aún con este mensaje llegó al corazón de varios que se dedicaban sus vidas a esto. Pero esa placa en griego está allí, no está traducido en ninguna parte. La gente se acerca, la gran mayoría de turistas no saben lo que quiere decir. Nuestro guía, ¿no? Al desglosar cuando dice Dionisio, puedo entender que era uno del grupo de los grandes influyentes ahí como líderes. Bueno, es nombrado por un dios falso mismo, lleva un nombre, pero él es parte, dice que él, el Areopagita, que significa que formaba parte de este consejo que coordinaban los que podían hablar en el Areópago para escuchar ideas. Entonces, formaba parte y él quedó creyendo en lo que Pablo decía. Perdón, Carolina. Pues iba a decir que nuestro guía, aunque tuvimos un acuerdo con la compañía de turismo, que quisiéramos saber cómo se relacionaba con y ella ni se dio cuenta de plata, no nos habló de plata. Y también ahí arriba del Areópago, hay un lugar donde mostraron que probablemente se sentaban los hombres como para hacer juicios sobre cosas, y conversar y hacer decisiones. Probablemente fue ahí donde estaba Pablo en ese entonces, delante de ese grupo de hombres hablando. Impresionante para mí pensar en todo la agora, el marcado abajo con todos los templos. Aquí está Pablo predicando, puede mirar atrás y ver los templos que llevaban en su día 500 años de existencia. Y abajo los templos chicos de los muchos dioses. ¿Y qué está diciendo? ¿No debería Pablo haber dicho algo más liviano, más suave, entrar un poco con un poco más de delicadeza al tema? Sí, ahorita estaba recordando el programa de National Geographic, tal cual las imágenes que ustedes traen. Porque hablaban de los epicúreos y los estoicos. Los estoicos eran conocedores, estudiosos de ciencia y de conocimiento técnico de la época, y los epicúreos eran amantes de la parte de la belleza física, el perfil griego. Pero Pablo, por la sabiduría de Dios, movido por el Espíritu, es muy asertivo, la palabra precisa, porque él dice, en todo veo que son muy religiosos, no llegó a crear conflictos, a imponer una nueva forma de pensar, y entonces fue bien aceptado. Y claro, está hablando el Espíritu Santo a través de él, sí. Y es donde les puede decir con propiedad de que están mal, están desfasados, porque solamente hay un Dios. La palabra religioso aquí ha sido discutido por años cómo traducirlo, y algunos creen que realmente la palabra es supersticiosos. Entonces, no se sabe si él ocupaba la palabra con ambos sentidos posibles o que él quería decir uno al otro. Las versiones normales dicen religiosos, pero podría haber sido traducido también como supersticiosos. Y yo creo que sí entró con ese como su tema, pero a mi opinión él habla en bastante directo diciendo que este tipo de ignorancia Dios va a dejar pasar por alto, pero ahora hay que hacer lo correcto. Pero bueno, para mí de todas maneras muy interesante. Si Carolina tiene
razón, la guía que nos guiaba, ella ni se dio cuenta de lo que era eso. O no quiso decirlo. Creo que no se dio cuenta, pero no estoy completamente seguro que ignoraba de esto a propósito, posiblemente, pero impresionante. Aquí ellos lo han puesto, los griegos mismos, los atenienses mismos, lo que tienen allá. Lo que quiero llegar para terminar, eso es lo que vimos en Atenas. Perdón, sí. Pero ese escrito es de la época de los primeros cristianos No. o es una placa que colocaron en una placa. Sí, una placa en bronce, probablemente no llevaba, yo no leí nada de una fecha, pero yo probablemente no más de 50 años. Griego moderno, sí, no era griego antiguo, se notaba la diferencia, el griego koiné es distinto al griego moderno, se puede leer, pero es diferente. Esto era griego moderno, que es bueno porque la gente griega que sube allá podría leerlo. Interlineal, con el interlineal se podría ver ese mismo texto, ¿no? Sí, sí. Es que este griego moderno. ¿Cómo? Ese griego es moderno, no es el mismo. Sí, Claro, y por eso sabemos que no lleva mucho tiempo allá, pero de todas maneras es interesante. Sí, interlineal Era antiguo. Interesante. El interlineado es del koiné. Porque esa placa es una placa evangelística. sí, Da exacto. testimonio día y noche del Evangelio de Cristo ahí. Y para los griegos, realmente. Que Pablo estuvo presente en este lugar Y el 2000 años, casi 2000 años atrás, predicando el Evangelio a estas personas. Y llevan casi 2000 años, muchos de ellos siguen en la misma idolatría y mitología de los falsos dioses y no adorando al Dios único. En otras palabras, sigue hablando Pablo Amén. hasta el día de hoy. Sí, buen punto, gracias. Sí, él habla por medio de la placa, sí. Lo último, ¿a Sí. cuánto, sitúame un poquito, a cuánto está de Atenas, de la principal ciudad, eso, en la Europa? ¿Cómo? ¿Qué ¿Aquí ubique? distancia? Sí, más o menos, o sea, está muy lejos, horas de Está en el medio de Atenas. Sí, básicamente en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad está centro. El templo que estaba mirando a ese monte, no sé si se acuerdan. Esto es el centro donde estoy ahora. Y De la Acrópolis. el Acrópolis allá. Yo diría 2 kilómetros. Nuestro hotel quedaba entre este y el Acrópolis. Sí. Hasta incluso nuestro hotel estaba más cerca del Acrópolis que este templo. Se podía ver. Podía caminar desde uno al otro. Sí. Quedamos en un hotel ahí muy cerca. No, está en medio. Podría llegar por todos lados. Muy fácil acceso. Roberto. Quiero hacer un alcance que ahora tenemos a ese Acrópolis y todo eso en el Renca. Tenemos el pasaje Seo, Afrodita. El más atento sabe de Teófilo. Teófilo sabe de eso. Y también yo creo que es interesante que supimos, yo no sabía eso antes de hacer el viaje, pero cada ciudad grande tenía su acrópolis. Donde tenía sobre un monte ponían sus templos, tenía su lugar de adoración ahí en cada ciudad. No quizás cada pueblo, pero cada ciudad grande. Sí, mañana, si Dios quiere, veremos el Acrocorinto, el Acrópolis de Corinto, donde estaba el templo de Afrodite y su templo arriba. Y también verán templos musulmanes allá que se construyeron después. Lo que quiero llegar a la aplicación, que para mí era la parte importante de esto, y no solamente ver fotos de Atenas,
sino que recordar que mientras Pablo esperaba a Silas y Timoteo, yo creo que él iba a esperar a predicar hasta que llegaran ellos. Pero su espíritu no le dejaba, porque andaba por el centro de la ciudad, por lo que se llama la Agora, la plaza principal. Y aquí está el templo de Zeus, templo de cada dios, diosa. Y la gente hablando de ellos o haciendo haciendo sacrificio a ellos. Entonces, Pablo no podía esperar más, tenía que responder cuando vio tal idolatría. Y para nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando vemos la idolatría? Era por caminar por la agora. Yo podría, por primera vez para mí, entender esas palabras y no tengo la capacidad de poder hacerles sentir lo mismo, pero realmente es más fácil cuando uno esté allá. Me hace pensar mucho, por primera vez entendí en el año aproximadamente de 1980, fuimos a Guatemala, primera vez para mí salir de mi país. Y entramos allá con un grupo de personas que tenían interés en ir en alguna misión evangelística. Había con nosotros una mujer joven y ella entró al catedral de la ciudad de Guatemala, grande, inmensa, con oro, con todas las cosas, con estatuas por todos lados. Y entramos nosotros y para mí mirando era como un museo, mirando las cosas, porque yo desde niñez he sido criado en la iglesia, nunca había estado en una catedral en toda mi vida. Ella fue criada católica y ella entró, tomó unos 3 pasos, miró a su alrededor y salió llorando. Estaba llorando, pero llorando de lágrimas. Y nosotros mirando y de repente no está Connie. ¿Y qué pasó con Connie? Salimos afuera, está llorando. Dijo, ¿qué te pasa? Y él dijo, yo era una de esas personas sentada en estas bancas orando a María o a los santos, y ahora conozco a Cristo verdadero y el camino de salvación, y veo a esa gente perdida allá orando a una mujer, una imagen falsa de ella, y no podía yo quedarme allá, tuve que salir. Y eso fue mi juventud, primera vez para mí, entender parte de este espíritu enardecía. Ella se mostró a mí y yo podía sentir entonces en Atenas lo mismo. Nosotros somos rodeados por idolatría hoy día, solo que nos acostumbramos a verlo. La gente adora a sus casas, adora sus autos, adora a sus títulos, adora su poder, adora su dinero, sus cuentas bancarias. No importa si tengan 1,000 pesos o 1,000 millones de pesos, se puede adorar en todo momento las cosas de este mundo, y esa idolatría. De los políticos también. Los políticos también. A los actores y los cantantes. Y todos ellos que prediquen su evangelio falso. Sí. A mí me pasó algo similar, pero acá en Santiago, al lado de la catedral, pusieron como unos negocitos donde sacan la suerte, el tarot. Y la primera vez que yo pasé, me dio tanta rabia que me daban ganas de ir y como decirle, ustedes están todos equivocados, ¿qué están haciendo aquí? Y era así como una rabia que me daba que estaba esa gente ahí, pero inexplicable, porque es como entre pena por esa gente, pero rabia porque está ahí. Sí.
también. Tiene que haber hecho una cuerda para... Sí, Sí. Roberto. Algo similar a Pamela, que en la calle Merced, antes de llegar a la Plaza de Armas, yo salía a almorzar cuando trabajando en Dicom. Y había un lugar donde iban a quemar incienso, vela y sacar la suerte. Y un día yo volviendo, reprendí, en el nombre de Jesús, reprendí ese lugar. Se cerró. Pero como a los 3 meses después me echaron de Dicom. Satanás se enfureció. Y se me ocurrió hacer eso cuando estábamos en el Vaticano. Ojalá que hubiera hecho eso, porque el Vaticano también produjo esa sensación de horror. Realmente, es como estuvimos en un grupo pequeño de como 5 o 6 personas para hacer el tour del Vaticano. Realmente no me interesaba tanto, pero fuimos. Y la opulencia que tiene, es increíble. Pero al entrar en el Catedral de San Pedro, hay varios lugares donde puede uno orar, o como tener, como capillas, se puede decir, en ese gran edificio. Y había gente con nosotros, no católica, que quería comprar algo bendecido por el Papa y poner una vela, simplemente por el lugar donde se encontraba. Pero por si acaso. Sí, y realmente me dio asco y no me interesó tanto el Vaticano, realmente.